A saludar al querido J. Alonso, Juan Alonso. ¿Cómo estás, Juancito? Muy buenas tardes. ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo andás? Estábamos recordando cosas viste, la ropa, la moda de los 70, para distraernos un poco nada más. ¿Cuáles eran tus jeans favoritos de los 80? ¿Te acordás de los Fiorucci? Sí, hablamos de los Fiorucci, de los Fus, de los Wados, de los Little Stone, de los Wrangler. Exactamente. Y uno sigue con algunas manías. Bueno, son manías culturales, ¿no? Unos Lee. ¿Te acuerdas esos que eran tipo jardineros? Yo usé mucho tiempo jardinero Lee. No te lo sacaban ni para... Los que lo usaban no se lo sacaban ni para dormir. Es una pilcha comodísima el jardinero. Volvió el jardinero ahora, yo todavía tengo uno que me quedó me lo regalaron hace unos cuantos años. Te estoy hablando de hace casi 15 años y lo cuido mucho. Es un Motoroil. Mirá qué chévere. Un jardinero Motoroil que lo cuido extremadamente porque solo para eventos ocasionales. Para cuando digo voy a salir cómodo de casa, bueno, me pongo esa pilcha. Hoy me voy a guindado, hoy rompemos la noche. Bueno, Juancito, te llamamos para otra cosa, no para todo esto. La realidad no nos... Ustedes me llaman para pitufearla siempre. Si buscan un pitufo, entonces me llaman a mí. Y yo tengo que nadar vivía Camarón o Paco de Lucía entre dos aguas. Sí, señor. Claro. Señor. Y bueno, es una forma de arrancar, viste, con humor, lo que es un momento que no es nada humorístico, es más bien dramático. Así que aquí estamos, los músicos del Titanic, nos sentimos. ¿Cómo la ves? Ojalá que no. ¿Cómo la ves, Juancito? Bueno, mirá, es una situación extremadamente difícil, ¿no? A nivel social y político, digamos, se nota, me parece, en lo que está sucediendo con el precio de los alimentos, con la puja distributiva, dos hechos fácticos, concretos, que pueden ser analizables, que pueden ser discutidos, pero acá tenés la mesa de enlace, sobre todo compuesta por la Sociedad Rural, el CRA y Coninagro y el sector de Federación Agraria, obviamente, más recalcitrante, que conduce a la Federación Agraria ahora. Tenés todo ese sector que nuclea a las entidades del campo, que le hizo un paro y un lockout al gobierno hace semanas. Y después tenés los movimientos sociales que se están manifestando en las calles, y el discurso de Juan Grabois, que fue extremadamente duro en las últimas horas. Entonces vos tenés ahí una presión por dos vías ahí, si querés, de los grandes sectores de la cadena de valor de alimentos, el núcleo agroexportador, los que tienen directa incidencia en el sistema financiero y en la cantidad de dólares que le ingresan a la Argentina producto de las exportaciones, por eso la acumulación en cero bolsas, por eso la presión sobre el dólar blue, y después tenés la puja distributiva, el nivel de pobreza y de indigencia, y digamos el reclamo al gobierno del Frente de Todos en ese sentido. Es una situación muy compleja, me parece, condicionada por el acuerdo del fondo que impide la suba de jubilaciones, que impide un montón de cosas que tienen que ver con las políticas históricas que ha desarrollado el peronismo, sobre todo en sus dos primeros periodos y después con esta de Cristina. Entonces no es la misma situación. No, tampoco es la misma situación que el 2001, esto para decirlo por los que dicen, bueno, empiezan a barajar la palabra saqueo y aparece Sí. en las tendencias, en algunos programas, pero Sí. en aquel entonces no había ninguna herramienta, ningún instrumento tipo AUH, IFE, planes, potenciar trabajo, no había nada de esto. No, es verdad, Camilo, pero a ver,
Es verdad que no la situación no es la misma que 2001, digamos. En ese momento era que se vayan todos, la renuncia de la Rúa, la cantidad de personajes que aparecieron en la presidencia de la Nación, hasta la llegada de Néstor. Pero la situación tampoco es muy halagadora, ¿entendés? Digamos, la imposición del dólar blue a más de 300 pesos como valor de referencia y los negocios de cercanía ajustando los precios a esos valores es una cosa, te diría que demencial. Digamos, ¿no? Y ¿cómo se imprime eso en el cotidiano de las personas? ¿Por qué, digamos, el negocio de cercanía de Montserrat, de Gleu, de Villa Adelina, de Bécar, de Varela ajusta el precio de un mouse de computadora a los valores del dólar blue? ¿Me puedes explicar por qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué significa entonces que vamos a pagar el kilo de carne, digamos, o la harina a valores que superan los valores europeos? Digamos, es inexplicable, digamos. Me parece que estamos en una situación en ese sentido seria, compleja, y además de una construcción donde la figura del presidente desde la hegemonía mediática se debilita cada día más y se construye, se sataniza, se lapida, se cancela y se intenta proscribir la figura de la vicepresidenta de la Nación. Pensando más que nada desde la corporación judicial y desde la hegemonía mediática, pensando más que nada como estrategia electoral para cancelarla, es decir, suprimirla de la escena política en el 2023. Estamos hablando con Juan Alonso, le abro juego a mis compañeros y compañeras, Juan, que te quieren saludar en esta tarde de jueves. La próxima voy por ahí y charlamos en la radio, si tenemos tiempo. Así nos vemos los rostros y... Por favor, te lo pido, Juan, dale, y ponemos música de la época de Juan de los Palotes, Crash y todo eso. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda. Mucho gusto. Hola, Rodrigo. Bueno, algo que estamos viendo crecer y ya sin ningún tipo de... A ver, ya no lo esconden más. Concretamente, las palabras de Majul en el canal La Nación Más, vemos cómo constantemente hablan de pedir elecciones, utilizan pedir elecciones, adelantar elecciones. Así, sin ningún tipo de problema. Y en torno a esto, ¿qué sensación te da, tomando en cuenta que son los medios hegemónicos de siempre, pero ahora el mensaje es llano, directo, no dan vueltas alrededor de lo que buscan? Bueno, ese canal cumple las veces de lo que es la cadena Fox en Estados Unidos. Es la misma construcción, ¿no? Con personajes escenográficamente, si querés, entre comillas, más amables, ponele. Pero son Fox en Estados Unidos, digamos, fagocitó la toma del Capitolio y potenció la figura de Trump. Aquí en Argentina están con una estrategia de desgaste y derribo, diría el perro Berbisky, que no me parece una figura desacertada. Claramente está en una secuencia paso a paso de desgaste y derribo del gobierno nacional, indudablemente. Y lo más triste es que no alcanza con el diálogo, es decir, que claramente la oposición en estos momentos en Argentina se ha puesto en un lugar de un discurso extremadamente violento, donde desacreditan la figura del presidente y quieren proscribir, cancelar, suprimir, arrancar de la escena política de la República Argentina a la principal dirigente del país, que es Cristina Fernández de Kirchner. Eso y mismo, obvio. Juan, dentro de la misma oposición, pudimos conocer las reuniones que tenía Horacio Rodríguez Larreta, los asados que hacía con miembros del Poder Judicial, y eso también lo marcó La Nación, lo marcó como reuniones secretas. Ahí también le está marcando la cancha dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Sí, por supuesto, porque Larreta, dentro de este esquema
del centro derecha y de la extrema derecha en la Argentina es claramente viene a ser, digamos, la construcción ideal, ¿entendés? Del buen pensar, del buen vivir, ¿entendés? Vendría a ser una especie de budismo de derecha, ponele, si querés, ¿entendés? ¿Entendés? Un tipo que está abierto al diálogo, que siempre sonríe, ¿no? Pero nadie cuenta lo que gasta por día en publicidad, nadie cuenta la formación de una corte propia a través del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se convierte en una mini corte símil, hermana menor de la espantosa Corte Suprema que tenemos. Sí, el espionaje también, la lectura ergonométrica y las consultas que se hizo para saber dónde está, por dónde anda, qué persona, todo ese estudio que se hizo, el reconocimiento facial, también tiene unos cuantos chanchullos a la vista o en el placar. Bueno, ahí Camilo, digamos, la semana pasada, pero es tan loca la Argentina, porque la semana pasada a nivel judicial teníamos 2 noticias, o 3 noticias si querés, en espejo. La primera, el juez Gallardo denunciando, el juez Gallardo de la Ciudad Autónoma, que digamos es un juez convencional de la Ciudad Autónoma, que denuncia al gobierno de la ciudad por espionaje ilegal y menciona de Alessandro para abajo a todos los funcionarios del área del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma, vinculados al espionaje de datos biométricos. Y dice en su escrito que eleva a la Cámara de Alzada, que sería, no a la Cámara de Alzada, sino al Fuero Federal, no sé si le tocó el expediente del juez Lijo, creo que sí, que le tocó al Lijo, donde describen esa denuncia penal que hace el juez Gallardo, cómo espiaron a miles de personas y borraron, según una pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la PCA, más de 357 operaciones. Si a la vicepresidenta la siguieron 200 veces y la espiaron 200 veces cuando vuelve de Calafate, cuando tiene reuniones, dónde va, la patente, buscan su rostro, sus datos biométricos en diferentes secuencias en el ámbito de la capital federal, ¿qué borraron 357 veces? Porque también siguieron al presidente, siguieron a Graboy, siguieron a Pablo Moyano, etcétera, 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 y a periodistas también. Eso por un lado. Después tenés el fallo de Boriski, Llorens y Hornos, donde sobreseyeron a Macri por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del área San Juan. Ahí tenés una construcción de impunidad que es que no se soluciona. Esto es lo que quiero remarcar, no se soluciona emitiendo tweets. Y aún no alcanza con un tuit del ministro de Justicia Soria quejándose de esto, ¿no? ¿Entendés? Es como la manifestación de la queja. Si durante el macrismo decíamos que íbamos a morir de diagnóstico, bueno, tratemos de no morir de diagnóstico ahora, porque se entendía la queja y y si se quiere la sensación de insatisfacción o de impotencia frente a ese avasallamiento, pero ahora, gobierna al frente de todos el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces no alcanza con un tuit. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Juan Alonso, buenas tardes. China Osorio te saluda de este lado. Yo quisiera linkear esto que venís desambiguando con algo que planteás muy interesante en un hilo en tu cuenta de Twitter, en donde finalizás concluyendo en esto que pasa con la figura de Cristina Kirchner, ¿no? En donde ciertos sectores, con apoyo de los grandes medios, están buscando sentarla en el banquillo de los culpables, verla presa como objetivo principal, por supuesto que truncar su intención de presentarse en el 2023. Y nos dejás una reflexión, ¿no? Si el poder real busca encarcelar a la principal figura política del país, decís, ¿alguien se imagina lo que harán con la clase trabajadora, los movimientos sociales y los sindicatos? Digo, lo traigo a la mesa planteándotelo también de ciudadana a ciudadana, como consumidora de los más medias, y en esto que también queremos crear, ¿no? Empezar a desarmar a esos mecanismos, porque en la que nos descuidamos también lo empezamos a ver en las plataformas virtuales a esto. Está bueno lo que planteas. Bueno, las plataformas virtuales, según el filósofo Chul Han, que es muy interesante, filósofo coreano radicado en Alemania,
en sus últimos 2 libros, No Cosas e Infodemia, donde analiza primero digamos, la retracción de los cuerpos en la pandemia, y la falsa satisfacción del like, del ego, del narcisismo y de la falsa libertad que generan las plataformas virtuales. Y esta cosa de que me convierto en mi propio medio, etcétera, 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 ¿no? Y después, lo que plantea también es la manipulación masiva de las emociones y de la subjetividad, y cómo ingresa eso en el orden cognitivo. Eso por un lado. Y me parece que, yendo a tu pregunta, al eje de tu pregunta, en el peor de los casos, si eso llegase a suceder, la Argentina se parecería, voy a decir algo que a mucha gente no le va a gustar, pero bueno, lo siento, a Francia tomada por los nazis. Es así. Si vos tenés que resulta que hasta hace 2-3 semanas una conductora como Canosa medía más que gran parte de la clase política, si vos tenés el auge y declive de un sujeto como Milei, que no puede hablar con 3 subordinadas porque no le salen, porque no sabe hablar con sujeto y predicado, si vos tenés, aparte de lo que piensa, que es un desastre, está a la derecha de Atila por lejos, si vos tenés a la derecha nominal, digamos, aceptada por el sistema, que lo hablábamos recién, que sería la Reta, y ese sector que de alguna manera no mantiene y ahí se cortó. A ver, estamos hablando con Juan Alonso. Juancito, ¿nos escuchás? Ahí se cortó. Muy interesante la nota hoy con Juan Alonso. Siempre es interesantísimo escucharlo, pero en esta ocasión la verdad que dimos con un día muy puntual de máxima claridad. ¿Estás ahí, Juan? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ¿querés refrescar lo que estabas diciendo, China? Sí, él compartió en su cuenta de Twitter un extenso hilo. Lo pueden encontrar. La cuenta es, ya se las digo, esto es en Twitter, @JAlonso, no la J, la letra solo, sino J escrito como palabra, J Alonso, en donde plantea la idea de desestabilizar a las figuras de Cristina, de Alberto, de instalar una idea genérica en la población. Por eso él lo planteaba desde el nazismo, ¿no? Haciendo este paralelismo en cuanto a la masividad y a la información que se baja desde los medios, sin importar qué. Pero esto que decía él, por ejemplo, de Canosa, yo recién pensaba, América tuvo durante todo el mes pasado los colores de su logo con la bandera LGTBIQ+. Claro, pero después tenemos también la narrativa de personajes está ahí, como Canosa, ahí retomamos entonces. A ver, lo que te estábamos escuchando, Juancito. No, no sé en qué momento se cortó, pero yo decía que no se trata de un momento, de una instancia de falta de acumulación política, como se suele decir desde un sector del gobierno, sino que se trata de una cuestión de vida o muerte. ¿Entendés? Sí. Porque si vos porque la derecha va a destrozar los derechos sociales, va a destrozar los derechos laborales, va a destrozar la clase trabajadora. Y tenemos un acuerdo con el fondo, lamentablemente que teníamos que solucionar ese problema porque era heredado con una deuda de 145.500 millones de dólares que dejó Macri, que realmente nos condiciona a varias generaciones de argentinos y argentinas, y esa es la realidad que lamentablemente nos toca vivir ahora. Sí, los escucho. Habías planteado recién, Juan, la idea de mirar a una Argentina como a la Francia nazi. Si pudieses desambiguar exactamente este término para que podamos entender un poco más a qué te referías. Esa idea, claro. ¿Y vos te acordás Camus? ¿Vos te acordás la revista El Combatiente? Sí. Y bueno... hay una serie que se hizo de cómo sería
cómo hubiera sido la cuestión si ganaban los nazis. Hay una serie, creo, cómo sería Estados Unidos si hubieran ganado los... No, quiero plantearte en términos comunicación de masas. Claro, en términos políticos, en términos estructurales, digamos, si son capaces de avanzar en un plan de supresión, de aniquilación pública de la principal figura política de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿de qué más van a ser capaces? Sí, ahora parecen estar dispuestos a lo que decían otra vez. Creo que hay, no sé qué periodista dijo que el error de Macri fue haber dejado a Cristina sin meter preso, o sea, ya sabiendo que... ¿Sabes lo que le diría, Camilo, a los más jóvenes, con todo el cariño y el respeto que les tengo? Si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, la están tocando, Sí, la están tocando. Sí, la están a punto de invalidar, de invalidar. Es momento de, no sé, me parece a mí, de reflexionar en un plan de movilización, en un plan que de alguna manera defienda lo que significa Cristina en los hechos y simbólicamente. Pero bueno, son ideas, trazos, crayones que se me ocurren en este momento hablando con ustedes. Otros pensarán que es mejor el camino del diálogo, que es mejor el camino del convencimiento. No lo sé, no es mi caso. Me parece que estamos en un momento donde las pulsiones nos llevan a un lugar donde tenemos que estar muy, muy, muy alertas. Porque si vos lees a Pañi, si vos lees a Morales Solá, si lees a Van der Koy, y lees al perro Berbisky los domingos en el cohete de la luna, el panorama no es alentador. No, para nada. Juan, nos tenemos que ir a la tanda porque hoy, como todos los jueves, marchan las madres. Pero te queremos agradecer muchísimo por esta charla tan profunda y tan valiosa. Gracias, chicos. Ya nos veremos cara a cara y hablaremos ahí en la radio. La próxima Un abrazo in situ. para todas y todos.